Hoy vamos a sumergirnos en una de las corrientes teológicas más fascinantes y sobre todo más lógicas del cristianismo, el adopcionismo. Una idea que, como vamos a ver, tiene una extraña manía de reaparecer una y otra vez a lo largo de la historia. Vamos directos al grano, a la pregunta del millón. Porque esta cuestión, que a primera vista puede parecer sencilla, es en realidad el motor que ha movido siglos de debates, de concilios y de conflictos doctrinales muy serios. Es que, en el fondo, lo que está en juego es la identidad misma de Jesús. Vale, aquí tenemos la definición. El adopcionismo es, en esencia, lo que se conoce como una cristología desde abajo. Es un intento de dar una solución racional a un problema teológico de primer orden. ¿Cómo es posible creer en un único Dios y al mismo tiempo decir que Jesús es divino? Pues la propuesta es bastante directa. Jesús no era Dios por naturaleza, sino un ser humano excepcional que, por su vida perfecta, fue adoptado como hijo por Dios. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por el problema original, el dilema que lo desata todo. Luego exploraremos sus primeras formulaciones en la antigüedad, su sorprendente regreso en la España medieval. Analizaremos por qué la doctrina oficial lo rechazó y finalmente veremos cómo su espíritu, de alguna forma, sigue vivo en el pensamiento moderno. A ver, el punto de partida de toda esta historia es una tensión enorme heredada del judaísmo más estricto, el monoteísmo. Si solo hay un Dios, ¿cómo se puede adorar a Jesús como un ser divino sin caer en la herejía de tener dos dioses? El adopcionismo nace, precisamente, como un intento de salvaguardar a toda costa la unidad absoluta de Dios. Bueno, pues nos vamos ahora a la primera fase histórica de esta idea. Estamos en pleno Imperio Romano, en un momento en que los primeros intelectuales cristianos intentan dar forma a su fe. Y no solo buscan una fe devocional, sino una que también tenga sentido, que sea lógicamente coherente para una cultura educada en la filosofía griega. Fijaos, esta cronología nos deja el mapa muy claro. No estamos hablando de un evento aislado, es una corriente de pensamiento que surge en tres momentos y lugares muy distintos, primero en Roma, luego en Siria y siglos más tarde en la península ibérica, cada uno con sus matices. Aquí está el meollo de la primera propuesta. Teodoto de Bizancio es bastante radical. Para él Jesús era un hombre común, un psilos antropos, aunque, eso sí, un hombre excepcional. Y en su bautismo recibió un poder, una dinamis divina. La diferencia es sutil pero es crucial. No es que Dios se haga hombre, sino que un poder de Dios habita en un hombre. Un poco más tarde, Pablo de Samosata lo pule filosóficamente. El logos, la razón de Dios, no es una segunda persona divina, sino una especie de tributo impersonal que inspiró a Jesús de una forma única, muy por encima de cualquier otro profeta. Y aquí tenemos una de las grandes ironías de la historia de la teología. La palabra homoouseos, que significa de la misma sustancia, se va a convertir en la clave de la ortodoxia en el famoso Concilio de Nicea, para decir que el Hijo es Dios igual que el Padre. Pues bien, resulta que años antes, en el 268, esta misma palabra fue rechazada. ¿Y por qué? Pues precisamente porque la usaba Pablo de Samosata para defender su postura, para argumentar que el Padre y el Logos eran la misma cosa, negando así que el Hijo fuera una persona distinta. ¡Increíble! Y ahora, atención porque damos un salto tremendo en el tiempo, de casi 500 años. La idea, que parecía totalmente enterrada, resurge con una fuerza impresionante en la península ibérica, en el contexto tan particular de la España mozárabe, la de los cristianos que vivían bajo dominio musulmán. La clave de la propuesta hispánica liderada por el arzobispo Elipando de Toledo es esta distinción tan ingeniosa. Ellos decían que en Cristo había dos filiaciones, dos maneras de ser hijo. Por un lado, en su ser divino era hijo por naturaleza, eterno, pero por otro, en su humanidad, en su cuerpo de carne y hueso nacido de María, era hijo por adopción, por pura gracia de Dios. Una forma de separar las dos naturalezas sin, según ellos, romper a Cristo. Y es que lo fascinante de este momento es que se junta todo. Por un lado, hay una motivación que podríamos llamar pastoral. Querían que la fe cristiana fuera más fácil de explicar y defender frente al monoteísmo tan estricto del Islam. Por otro, hay una lucha de poder interna. Beato de Liébana, desde los reinos cristianos del norte, lo denuncia como una herejía que parte a Cristo en dos. Y finalmente entra en juego la alta política. El mismísimo Carlomagno interviene, y no solo por teología, es que la unidad de la fe era el pegamento que necesitaba para su nuevo y enorme imperio. Vale, pero entonces, ¿cuáles fueron los argumentos teológicos de peso que llevaron a la condena final del adopcionismo? Porque esto no era solo una cuestión política, afectaba al núcleo mismo de la fe. Esta tabla es genial porque nos permite ver las diferencias de un solo vistazo. El adopcionismo no es lo mismo que el arrianismo, que sí creía en un logos preexistente, pero lo veía como una criatura.
Tampoco es nestorianismo que separaba tanto las naturalezas que casi parecía que había dos personas en Cristo. La clave está en la última columna. Para la ortodoxia, la unión es hipostática. O sea, las dos naturalezas, divina y humana, se unen de forma inseparable en una única persona. En cambio, para el adopcionismo, es una inhabitación externa, como un poder que actúa sobre un hombre, no que es ese hombre. Y aquí llegamos al argumento definitivo, a un pilar del pensamiento de los padres de la Iglesia. Esta frase resume a la perfección por qué el adopcionismo era, a fin de cuentas, inaceptable desde el punto de vista de la salvación. Y esta es la implicación directa de ese axioma. O sea, ¿qué consecuencias tiene todo esto para la salvación? Pues todas. La doctrina de la redención se basa en que es Dios mismo el que se hace hombre y muere por la humanidad. Si Jesús es solo un ser humano, por muy perfecto que sea, su muerte en la cruz es el sacrificio de un hombre, y su valor es finito. Para que esa redención pueda salvar a toda la humanidad, el Redentor tenía que tener un valor infinito. Y eso solo es posible si es verdaderamente Dios. Pero claro, aunque el adopcionismo como doctrina formal fue condenado y requete condenado, el impulso que había detrás, ese deseo de presentar un Jesús más racional, menos paradójico, eso no desapareció ni mucho menos. De hecho, encontró un nuevo hogar en la época de la Ilustración y la modernidad. De hecho, podemos trazar una línea intelectual casi directa. En la época de la Reforma, el socianismo retoma la idea de un Jesús puramente humano. Esto, a su vez, influye en el unitarismo, pero el gran cambio de paradigma llega con la teología liberal del siglo XIX, que va a reformular por completo la pregunta. Y aquí está el giro copernicano de la modernidad. Para pensadores como Schleiermacher, el debate ya no gira en torno a la sustancia o la naturaleza de Cristo, que son conceptos de la filosofía griega. No. La cuestión ahora es su conciencia. Jesús se convierte en el modelo supremo no porque su ser ontológico sea divino, sino porque su conciencia humana experimentó una unión con Dios tan perfecta, una dependencia tan absoluta, que sirve de modelo para el resto de la humanidad. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, porque visto así, el adopcionismo es mucho más que una simple herejía de un libro de historia. Representa esa tensión eterna entre la fe, que acepta el misterio, y la razón, que siempre exige una explicación lógica. Y el hecho de que esta idea reaparezca una y otra vez nos demuestra que esta no es una pregunta del pasado, sino un debate fundamental que sigue muy presente.